Nuevamente, buen día, iglesia. Después de 2 domingos estamos reuniéndonos para seguir estudiando la palabra del Señor. Alguien le preguntó al Señor, como dice en la carta a Lucas, capítulo 13, versículo 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, ¿qué creen que les dijo? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra esforzaos viene de una palabra griega agonizae, o sea, viene de esa palabra que nosotros conocemos o nosotros nos referimos a esa palabra de agonizar. En el griego implica agonizar, luchar, pelear, rogar, ¿sí? Y a veces yo me pregunto, o sea, cuando voy y veo la iglesia, o pienso muchas veces en cada uno de ustedes, o en todo lo que implica la iglesia en general, porque esta no es solo la iglesia, sí, hay muchas iglesias. Y siempre me pregunto, ¿realmente agonizan? O sea, pelean, luchan. Y a veces yo me pregunto, a veces los días domingos, por ejemplo, si tú realmente para venir a la iglesia, escuchar su palabra, realmente peleas o agonizas o te esfuerzas simplemente para poder venir, te levantas temprano a hacer las cosas que tienes que hacer, quizá cocinar el almuerzo o dejar la casa limpia o qué sé yo. Realmente hemos entendido lo que es ser cristianos, y peor en estos días, si tú te das cuenta, yo por eso les decía a un principio, realmente estos días son la hipocresía del mundo, se ve, porque todo mundo ahorita, por ejemplo, después de un año quizás está yendo a la iglesia, entre comillas, llamémoslo iglesia católica, porque cree que con ir un año una vez al año, creen que ya están haciendo lo suficiente como para ir o tener la vida eterna. Es una hipocresía tal. Y lo peor es que a veces se ve esta hipocresía aún en los propios cristianos evangélicos. ¿Me entiendes? Ahora uno va y uno se pregunta, yo me pregunto porque veo televisión y veo lo que las visitas a las iglesias, que las comidas, que una y otra cosa, y uno se pregunta realmente ellos qué mal están, qué perdidos están. Pero sin embargo, dentro de ellos creen que están haciendo algo que van a ganar la vida eterna o el cielo. Ellos pareciera que tienen una ceguera tal que no saben lo que están haciendo. Ahora uno va y se pregunta, yo me pongo a pensar y digo, ¿realmente ellos creerán en Dios? Y yo digo que sí, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre que el hombre realmente crea un Dios creador. Si tú preguntas a tu mamá o a tu papá o a alguien que no viene a la iglesia y le dices, ¿tú crees que Dios es el creador de los cielos y de la tierra? Te va a decir sí o no. Pero ¿saben qué necesitas para ser salvos? Reconocer que no solo Dios es un Dios creador de los cielos y de la tierra, sino reconocer que Dios es nuestro Salvador. Y que de eso se trata estos días. De eso se trata el día de hoy. De creer realmente que Cristo resucitó. Porque como dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿no es cierto? Como decían los saduceos, ellos no creían en la resurrección de Cristo. Y entonces, falsos maestros entran a la iglesia de Corinto, ¿sí? Ya están con sus ideas de decirles que no, Cristo no resucitó. Entonces Pablo dice, si tú crees, o sea, si tú eres cristiano y no crees que Cristo resucitó, o sea, vana es vuestra fe. Entonces, ¿qué dice Pablo en su carta a los Corintios? Comamos y bebamos, o sea, disfrutemos la vida. Come lo que quieras comer, disfruta. Si tú crees que Cristo nos resucitó, entonces, ¿qué nos hace diferentes a nosotros? Que realmente creemos que Cristo resucitó, ¿no es cierto? Ese es el Evangelio. Que Cristo resucitó al tercer día y se presentó ante muchos testigos, y al creer por fe nosotros en aquello, pues tenemos vida eterna. Entonces hay una hipocresía tal en este mundo, ¿sí? Que cuando se presenten ante el Señor, no sé cuál será su excusa y dirán, pero Señor, yo hice los 12 platos,
yo hice las romerías que se hacen, yo fui a la iglesia, no sé qué dirán, pero ¿saben qué es? Jesús es bien claro, así como Juan, el apóstol del amor que estamos estudiando, ¿sí? O eres de Cristo o eres un anticristo. No hay medios cristianos, no vas a encontrar en la Biblia un medio cristiano. Puedes tener hasta hijos anticristo, papás anticristo. Suena duro, ¿no veo? No, diría, por eso no te quieren a vos, pastor, muy duro eres, por eso la gente se va así. Y me lo han dicho, no solo. Y quizá tú quisieras decírmelo, pero no me lo dices, quizá por miedo, respeto, lo que sea. Pero la Biblia es tan clara, o sea, Jesús es tan claro en decir, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, en otras palabras, o eres cristiano, o no lo eres. O eres de Cristo, o eres un anticristo. ¿Qué es un anticristo? Anticristo es una palabra compuesta. Anti, ¿sí? En lugar de o en contra de, en el griego. Eso significa anti. Cristo, Christus, de Cristo, del Mesías. Ahora, Juan, que es el apóstol del amor, o sea, no se va con, no busca un término medio. Y está presentando en esta carta que estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué cosa está presentando? Pruebas, ¿no? Está presentando, o sea, argumentos para saber si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Y cada domingo repetimos eso. ¿Por qué? Porque esta primera carta, la segunda y la tercera, siempre está enfocado en aquello. Para que tú entiendas y sepas si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Y si tienes una falsa visión de lo que es el cristiano, Juan recomienda que tú te arrepientas y cambies esa visión. Y al saber que realmente eres cristiano, tengas ¿qué cosa? Gozo, dice. Que tengas vida eterna, realmente sepas. No es un enigma saber si eres o no eres cristiano, porque la palabra te dice cuándo eres cristiano y cuándo no eres cristiano. Ahora, muchos dicen ser cristianos, ¿o no? Hemos leído en los capítulos 1, en el capítulo, muchos dicen ser cristianos, que tienen comunión con Dios. Bueno, dicen, pero Juan, ¿qué les dice? No eres. No eres, ¿por qué? Por estas razones. Ahora hay muchos que dicen ser cristianos, pero son más malos que los malos, son perversos. En este mundo vas a encontrar así. A cada paso te van a decir, yo también voy a la iglesia, no creas que vos nomás. Y saben que esos son los más malos. Son los que más te atacan. Porque la Biblia así lo manifiesta. ¿Qué dice la Biblia? Los de tu casa serán tus enemigos. ¿Quién crucificó al Señor? ¿Quién hizo? ¿Los romanos? ¿Los griegos? Su propio pueblo, el pueblo judío. ¿Te das cuenta? A los que él quería salvar, a los que él quería decir, crean en mí. 3 días antes crucificado, ¿no? Una semana antes, con laureles, como dicen esas ramas, ¿no? Con palmeras, hosanas, ¿no? Y esos mismos apedreando. Un día eres un héroe y otro día eres un villano, así para que tú entiendas. Juan el apóstol, ¿sí? Está ahí en esa iglesia. Y hay un versículo que empieza a desarrollar y él dice, en el versículo 12, el capítulo 19, que viene a ser el centro, podríamos decir así, de todo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora uno dice, ¿no es cierto? O sea, un verdadero cristiano, uno que es cristiano, ¿sí? Nunca va a ser engañado. Podrá ser llevado por algún tiempo, pero nunca va a ser engañado. ¿Sabes por qué? Porque Dios
Nunca pierde a una oveja. ¿Me estás entendiendo? No va a ser engañado. Un verdadero cristiano va a permanecer en la fe. Va a seguir, hasta la muerte le va a seguir. Jamás se va a alejar un verdadero cristiano. Ah, pobrecito, ha tenido una disolución, que tiene, ¿no? Que su autoestima, no sé qué tonterías puede decir, ¿no? Es verdad, hay sucesos que le pueden pasar a uno, la muerte de un ser querido, la enfermedad, cáncer, qué sé yo, tantas cosas. Por eso Pablo dice, ni la muerte, ni la tribulación, ni hambre, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Un verdadero cristiano jamás va a abandonar la fe en Cristo, en su iglesia, en su palabra. No puede. ¿Por qué? Porque es un verdadero cristiano. Siempre va a permanecer fiel. Pero un anticristo, o sea, suena a veces duro, ¿no? Un anticristo, a los que Juan está hablando aquí, a él no les dice, ay, estos pobrecitos. No, estos son anticristos. ¿Por qué? Porque han abandonado la fe. ¿Te das cuenta lo duro que es Juan? Estos han abandonado la fe. Y no solo abandonaron la fe, estos han negado la fe. Y peor aún, ¿saben qué? Tienen lo peor. No solo se van, o sea, ya se van y se fueron y listo. Sino que empiezan a engañar a otros, a arrastrar a otros. De eso es lo que está hablando Juan en los versículos del 18 adelante. Porque nadie se va de la iglesia por simple decisión propia. ¿Saben por qué se van muchos? Porque alguien les ha dicho, alguien les ha hablado, alguien les ha envanecido sus oídos con doctrinas de demonios, con pensamientos, con deducciones que están fuera del contexto de la palabra del Señor. No es que uno decide irse. Ahora, ¿Dios permite aquello? Sí, permite aquello, porque tiene un plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir nunca que un falso maestro o un partidario de ese falso maestro se quede en la iglesia, porque eso Dios ha puesto. Es un instrumento de Dios, tanto Satanás, los demonios como los falsos maestros. ¿Para qué? Para purgar la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces Juan tiene que ser muy claro frente a qué, frente a muchos razonamientos que están en la iglesia. ¿Por qué se habrán ido? Y si se han ido, y los que se han ido realmente son aquellos que tienen la verdad. Y si realmente Juan está equivocado, y si realmente Jesús no era Dios, era un espíritu, como dicen esos falsos maestros, que descendió cuando vino su bautismo y se fue cuando le empezaron a crucificar. Y si realmente es así, y Juan no les da argumentos de por qué se han ido, simplemente les dice, sí, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No les da ninguna otra explicación, ¿sí? Más allá de mostrarles qué características tiene un anticristo y un verdadero cristiano. Juan va a empezar a decirles, luego de decirles, ¿no es cierto?, retornando a 2 domingos atrás, luego de darnos un mandato de ¿qué? De no amar al mundo. Es la última vez que estudiamos. Es un mandato, no es una sugerencia. Usted no puede amar al mundo. Y cuando hemos hablado del mundo, no hemos dicho al mundo de la creación, de los árboles, del mar, no. Ni tampoco al mundo de los hombres, sino a ese sistema, a todo aquello que se opone de Dios, que se opone a Dios, a esa maldad, a esa estructura que estamos viendo, del cual el príncipe de este mundo, que es Satanás, está gobernando. Estamos en apostasía, o sea, las leyes de Dios están siendo quebrantadas. Están inventando un tercer género. Eso es, por ejemplo, una falsa doctrina, doctrina de demonios. Así digan lo que digan. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con aquello. Peor aún, amar a ese sistema.
Entonces Juan les dice, ¿no es cierto?, ese mandato de no amar al mundo, y también les da las razones por las que los creyentes no deben amar al mundo. Hemos desarrollado aquello. Uno, no podemos amar al mundo debido a quiénes son los creyentes. ¿Quiénes somos los creyentes? Aquellos que tenemos el amor del Padre, ¿no es cierto? Y por tanto, no podemos tener amor al mundo. Somos cristianos, tenemos el amor del Padre. Por eso dice en el versículo 15, si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, no está en él, no es cristiano, no es creyente, es un anticristo. Suena duro. Ahora, cuando hacemos de anticristo, con minúscula, porque hay uno anticristo que se va a levantar, que han escuchado ustedes alguna vez en alguna enseñanza. Ese se va a levantar, pues, pero en la gran tribulación. No ahorita que Billy Gates es, que Mahoma va a ser, que no sé qué con nombres, ¿no?, históricos que dan. No, es el anticristo, ese ser, ese personaje, pero majestuoso, podríamos decir, poderoso en economía, en religiosidad. Ese hombre se va a levantar cuando venga la tribulación, los últimos 7 años. Los cristianos no vamos a estar, la iglesia no va a estar, pero sí va a haber creyentes en la tribulación. Pero la iglesia en sí, como iglesia, ya no va a estar, porque ¿cuándo termina la iglesia? ¿Cuándo empieza la iglesia? En Pentecostés. Su final es cuando el Señor venga y nos lleve, un abrir y cerrar de ojos. Empieza la gran tribulación, los 144,000, Moisés, Elías, supuestamente identificados, más o menos, ¿no? Y un ángel que está gritando, sí, va a hablarles a esos creyentes, pero que salen de la gran tribulación, no la iglesia, pero son creyentes, porque ha habido creyentes antes de la iglesia, ¿sí? La iglesia en sí, que tiene creyentes, y en la tribulación, ahí va a salir el anticristo, poderoso, el cuerno pequeño, ¿sí?, al que le van a dar el poder las naciones. Cuando esté ahí haciendo todo, esté queriendo, se va a creer como Dios, etcétera, ¿sí? En la batalla de Armagedón, Dios lo va a destruir. Pero bueno, eso vamos a hablar en otra, ¿sí? Pero aquí está hablando del espíritu de anticristo, ¿sí?, del cual se ha ido multiplicando a través desde que ha escrito Juan, 60 años, muchos anticristos. O sea, ese espíritu de anticristo han ido entrando a la iglesia. A todas las iglesias, a los corintios, colosenses, a los gálatas, ¿no?, Judas, a todas las iglesias. Peor, en este tiempo hay anticristos que son llamados pastores dentro de la iglesia. Líderes ahí están metidos, que están confundiendo a la membresía, que los están llevando por el camino ancho. Claro, esos un día se van a encontrar con el Señor, ¿no es cierto? Y ahí les va a decir el Señor, yo no te conozco, pero Señor, yo tenía un seminario tan grande, he profetizado en tu nombre, he hecho milagros, tú dices que has hecho milagros, tú dices que has profetizado, mentirosos, yo no te conozco, hacedores de maldad. Y tras ellos, infinidad de hombres. Se van a entrar, ¿dónde? Si la Biblia dice la verdad, se van a ir al infierno, ¿o no? Juan es tan claro, ¿sí?, tan claro, que cuando da una introducción, primero habla de los anticristos, y después va a identificar qué características tienen estos. Y después va a identificar a los verdaderos cristianos. Y les va a decir, hijitos, ustedes tienen que saber esto. Por eso les dice hijitos, como un papá le está recomendando a un hijo. Hijitos es uno que pertenece a la familia de Dios. Y te vuelvo a repetir, mira, si a Juan, el apóstol, aquel que les ha dicho, yo lo he visto, lo he tocado, yo he palpado al Señor Jesucristo, lo han dejado. ¿Cuánto más, por ejemplo, a mí? ¿Cuánto más? O sea, yo ni la uña. ¿O no?
Si a Pablo le dejaron todos, todos me han abandonado, todos se han ido a Tesalónica, ¿no? Por eso siempre he dicho, un pastor tiene que estar preparado, preparado para quedarse aún solo. ¿Saben por qué? Porque conoce las Escrituras, sabe las Escrituras. A un principio a veces, yo me acuerdo, hace ¿cuántos años estoy con ustedes? 11 años con algún de ustedes, o no sé, 13. Cuando alguien no venía o se iba, me mortificaba y decía, ¿por qué? ¿Será por mi culpa, por algo que he hablado, por culpa de mi esposa, porque ha dicho algo, quizá le ha disciplinado, le ha faltado algo, será? Y nos daba ahí como que, ya ¿qué puedo hacer? Ya creo que lo estoy hablando muy duro, muy fuerte. Claro, gracias a Dios he madurado en lo que dicen las Escrituras. Gracias a Dios he entendido que el Señor es el que edifica su iglesia. He entendido que un día incluso voy a estar solo. He entendido que es un plan divino de Dios. Porque Dios no va a permitir que dentro de su iglesia, ¿sí?, haya anticristos. Entonces todos los que están dentro de su iglesia, estoy hablando en una estructura general, estoy hablando a nivel general de iglesias, ¿sí? Toda iglesia tiene a los partidarios que merecen. ¿Te das cuenta? Toda iglesia. Esos que van en la noche a visitar las iglesias, esos que creen que hay otro camino al cielo. Dios en su plan divino ha hecho que ellos vayan, tengan ese pensamiento. Y aunque no creas, esos se esfuerzan más. Aunque les dan falsa doctrina, falsa enseñanza, se esfuerzan más por las cosas que ellos creen que los verdaderos cristianos. Entonces Juan les dice, no son ya del mundo, somos creyentes, ¿sí? También nos dijo que debido a lo que el mundo hace, nosotros no podemos amar el mundo. Porque el mundo, ¿qué te ofrece? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Sí, eso es una seducción. Ahora, no estamos libres de aquello. No estamos libres. Porque el pecado en el hombre, ¿sí?, en todo ser humano está dentro de uno mismo. Hasta en los cristianos, por eso luchamos, ¿no es cierto? Por eso luchamos nosotros por dentro. Porque el Señor lo dijo, de dentro de ustedes sale, no lo que comen, de dentro de ustedes sale, de sus pasiones, de sus concupiscencias, etcétera. De ahí sale. Y seguimos a veces queriendo ir tras esos deseos de la carne. Todo lo que implica la codicia, la sensualidad. Los deseos de los ojos, ahí está, la codicia es la palabra clave en esto. Codiciando una y otra cosa. Y la arrogancia, que es la vanagloria de la vida, ¿te das cuenta? Entonces no podemos, nosotros Juan dice, no pueden amar al mundo debido a quienes son los creyentes, debido a lo que el mundo hace y debido a dónde se está dirigiendo el mundo. ¿Saben dónde se está dirigiendo el mundo? Si Jesús ha dicho la verdad, bueno, que yo sé que ha dicho, ¿sí?, pero no todos creen, ni aun los que van a la iglesia creo que creen. Por eso les digo, Señor, ¿son pocos los que se salvan?, le preguntó al Señor. El Señor podía decir, todos se van a salvar. Agonizai, esfuércense por entrar en la puerta estrecha. No les va a salvar sus 12 comidas, sus 12 visitas al templo, o sus caminatas a no sé dónde, a Copacabana, o qué sé yo. No les va a salvar. Reconocen quizá en un Dios creador, pero no se conocen, según las Escrituras, en un Dios salvador. Recuerden. No se conocen como ese Señor que les salvó. Ya creen, dicen, yo creo, sí creen, hasta los demonios creen y tiembla, dice la palabra del Señor.
Juan entonces va a empezar el versículo 18, donde habíamos quedado, ¿sí? Y aquí va a hablar del espíritu del anticristo. O sea, y el versículo 18, si tú ves aquí, Juan va a empezar esta sección con una breve introducción de los anticristos. ¿Sí? De los anticristos. Seguida por una descripción de sus características. Y ahí Juan va a hablar lo que ya se habló antes, el surgimiento de los anticristos. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de ese anticristo con A mayúscula, ¿sí? Estamos hablando de ese espíritu de anticristo. Ya el Señor les advirtió en el sermón del Monte de los Olivos, ¿no? En Mateo 24, ¿se acuerdan? 24, ¿sí? Habrán muchos que dirán, yo soy el Cristo. Pero aquí Juan se está dirigiendo a aquellos, ¿sí?, que no son creyentes y los está dando un nombre. Y les está diciendo, son anticristos. Lo que Jesús dijo. El que no es conmigo, contra mí es. O eres de Cristo, o no eres de Cristo. O eres de Cristo o eres un anticristo. No hay medio cristiano, repito, no existe medio cristiano. Así de claro es Juan. Para Juan es o eres o no eres. O eres del mundo o eres del reino de Dios. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. O eres cabra o eres oveja. O eres trigo o eres cizaña. En la Biblia siempre dice no hay un medio. No hay. No existe, por lo menos no existe. Si encuentras tú, me avisas que hay un medio. No hay, no existe. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Yo no soy hijo de Dios. No, eso es lo que te muestran las Escrituras. Y Juan aquí está diciendo, o eres de Cristo, o eres un anticristo. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que aman al mundo, ¿sí? Aquellos que dicen que son cristianos, pero son perversos porque no muestran amor ni a Cristo ni a su iglesia. Aquellos que no obedecen su palabra, porque hemos hablado de muestras, ¿te acuerdas? De pruebas, si eres o no eres cristiano. Y ahora les va a hablar Juan, primero les va a dar una introducción, podríamos decir así, de los anticristos. Fíjate el versículo 18, ¿qué dice? Hijitos, dice, ¿o no? Y aquí vuelvo a repetir, hijitos, paidia en griega, son aquellos que pertenecen a la familia de Dios, aquellos a quienes su padre desea advertir que había un peligro inminente. Es como Juan les está advirtiendo. Hijitos, dentro de la iglesia, ahí dentro de sus oyentes de Juan, sí, hay hijitos, hay verdaderos cristianos, que hay que advertirles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay hijitos, hay jóvenes y hay padres, hay niveles de madurez. Y los hijitos a veces son propensos a que se les lleven. Entonces Juan tiene que advertirles. Es más, hay algunos que están ahí diciendo, ¿y por qué se han ido de la iglesia? ¿Qué ha pasado? Y si realmente los que se han ido tienen la verdad y los que hemos quedado estamos en la mentira. Y vuelvo a repetir, Juan no les va a dar explicación, les va a decir, ¿saben qué? Los que se han ido no eran de nosotros. Sencillo, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no te estoy hablando, por favor, no me entiendas mal, repito, antes de entrar a este desarrollo, no te estoy hablando de aquellos que se han ido a otra iglesia, ¿sí? O han cambiado de membresía. No me estoy refiriendo a aquellos que por alguna razón, trabajo, qué sé yo, han tenido que salir, sino que aquellos que han seguido la voz de alguien que les ha confundido, ¿sí?, en lo que es la doctrina sana, ¿sí?, en algunos que de alguna manera les han, como dice en Timoteo, ¿no es cierto?, había un comezón de oír, pero no es tanto así como tu pastor dice en la iglesia. Tu pastor es muy ortodoxo, muy directo, todo para él es pecado, o sea, es muy duro. La iglesia también, dice el Señor, y va a sacar, te va a adorar
te va a adorar tu mente, te va a decir, así es. Claro, y como las personas a veces quieren vivir más de emociones, a veces el cristiano cree que un indicativo de que eres cristiano es tu emoción, o sea, tu sentimiento. Y me siento mal, me siento decaído, me siento frustrado, me siento, qué sé yo. Qué bueno que los sentimientos, las emociones no sean un indicativo de que eres cristiano. No es. No es. Hijitos, les dice, fíjate, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Ahora, esto tienes que entender dentro del contexto del Nuevo Testamento. Cuando se dice del último tiempo, se refiere de la primera venida de Cristo a su segunda venida de Cristo. Y es más, abarca todo eso, lo que es su reino milenial. Su reino aquí en la tierra por 1000 años. Eso significa en la Biblia. Ya es el último tiempo. Estamos en estos tiempos actuales perversos. Ya es el último tiempo, dice. Y vosotros oísteis que el anticristo viene. Muy bien, la gente de ahí de la iglesia, los oyentes de la iglesia, ya saben del anticristo. No solo saben porque en el Antiguo Testamento ya habla del anticristo, ese anticristo. Daniel, ¿sí? Ezequiel, ahí habla de ese anticristo que va a surgir, ese personaje grandioso, intimidante, con un intelecto superior, con habilidades de oratoria, con experiencia militar y económica. Es un dirigente mundial que firmará el pacto con Israel, ¿se acuerdan? Y a los 3 años y medio se romperá ese pacto, y aquel que no cree en él o se va contra él, los va a empezar a matar y los va a empezar a perseguir, se va a creer como Dios. A ese que todos le van a dar el poder y va a traer paz, todavía un paz temporal a esta tierra. Va a hacer que lo adoren, que lo veneren. Ahí está el falso profeta. Ya hemos hablado, creo, eso cuando alguna vez hablamos de Apocalipsis. No aquí está hablando de ese espíritu de anticristo, dice, ya saben, pero los oyentes. ¿Por qué? Porque ya han estudiado el Antiguo Testamento, las profecías. Y no solo aquello, porque hace más o menos 60 años atrás, ¿sí? Ya el sermón del Monte de los Olivos, donde el Señor les dijo que iban a venir anticristos, ¿sí? También ya habían escuchado. Es más, ellos también han debido saber lo que Pablo dijo acerca del anticristo que tenía que venir cuando habló a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando los tesalonicenses empezaron a poner batas blancas pensando que iba a venir el fin y todo aquello, y el Señor les dice, no, el anticristo no va a venir sin antes se manifieste, ¿qué cosa? La apostasía. Así que siga trabajando, porque quien no trabaje, no coma. ¿Se acuerdan de aquello? En segunda de Tesalonicenses está todo aquello, ¿sí? Entonces, ya los oyentes de Juan ya sabían sobre lo que es el anticristo que iba a venir. Así ahora, dice, han surgido, ¿qué cosa? Muchos anticristos. Ahora, ¿qué es un anticristo? Ya hemos hablado hace rato. ¿Qué es un anticristo? Christus viene de Cristo. Anti, en el griego, significa contra o en lugar de. Este término se refiere a cualquier persona que se opone a Cristo o que trata de suplantar o representar falsamente. Y también a aquellos que niegan la verdad de Cristo. Aquellos que tienen otra idea acerca de Cristo. Aquel que no los reconoce, por ejemplo, a Cristo como Dios. Es un anticristo. Por eso Juan siempre está hablando de la dualidad, o sea, de la comunión íntima entre Padre e Hijo. Cristo. Entonces Juan les dice, le está dando esta introducción, dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Muy bien, ya saben. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Te acuerdas que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso? Sí, de entre vosotros saldrán falsos maestros.
En la actualidad, velo a un Dante Gebel, a un Maldonado, velo a un, qué sé yo, a un Cash Luna, esos son anticristos, sin que nadie me diga, ay, pastor, les estás dirigiendo a... Esos son unos falsos maestros. Esos confunden. Son lobos rapaces, que lo único que les interesa, ¿saben qué es? Hacerse plata, sacarles dinero a la gente. Por eso siempre van a hablar de prosperidad, prosperidad, de prosperidad. Van a tergiversar la palabra. Y es sutiles. Parece verdadero cuando hablan. Sacan un texto fuera de contexto para inventarse un pretexto. Pero a la gente les gusta oír eso. Porque quieren salir más que vencedores, pues. Pero más que vencedores, ¿en qué? En superarse. No estoy en contra de que tú seas próspero, que tengas sanidad, no estoy en contra de aquello. Pero dentro de lo que se habla la iglesia, muchos anticristos están. ¿Saben por qué? Porque estos anticristos están negando la verdad acerca de Cristo, de lo que Él representa, a lo que Él ha venido, lo que Él ha dicho. Ahora, todos los partidarios con eso, sí, Dios así lo ha permitido. Dios así lo ha permitido. Vuelvo a repetir, porque Dios no va a permitir que en su iglesia, ¿sí?, siempre aniden los anticristos. Duro resulta decir anticristo, ¿no? A veces dicen, ay, son los no creyentes. Pero Juan los denomina así. Por eso Juan les dice, ¿sí?, en el versículo 19, frente a lo que está pasando esa situación, frente a lo que está pasando, ahora va a hablar de las particularidades que tienen los anticristos, o sus características de los anticristos. ¿Y cuáles son esas? La primera que Juan indica es que un anticristo es aquel que se aparta de la comunión. Por eso dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Si realmente hubieran sido, Dios no los hubiera dejado salir. Porque, ¿qué dice el Evangelio de Juan? ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Y el Padre no pierde a ninguno. Quizá en algún momento de la vida uno puede llegar a ser un hijo pródigo, vuelvo a repetir. ¿Sí? Puede irse y decir, Señor, dame mi herencia, quiero irme. Pero el Señor le va a disciplinar, le va a hacer pasar situaciones que en un momento, quizá en el último suspiro de su vida, ¿sí?, va a volver. Quizá ya no va a tener herencia, ¿no? O va a ser quizá en un momento de su vida una oveja perdida, ¿no?, que se aleja. Porque las ovejitas son así, se alejan y no falta un lobo por ahí, ¿no?, como en lo natural, una ovejita que se aleja. No quiere caminar con las demás ovejas, se distrae, quiere comer otras cositas por ahí. Pero el buen pastor dice, ¿qué dice? Va por su oveja, ¿no es cierto? El buen pastor, Cristo, Dios, Jesús. No el pastor perverso que es el anticristo, un hombre del anticristo. Sí, el buen pastor, Jesús va a ir. O quizás esa dracma, esa moneda perdida, que por culpa del liderazgo se ha perdido. Quizá en algún momento, como somos imperfectos los pastores, las esposas de los pastores, o un hermano de la iglesia, ¿sí?, ha sido duro con alguien, le ha dicho algo que le ha herido, ¿no? O qué sé yo. Pues nadie es perfecto.
Y quizá la dracma, como se ha presentado ahí, ha dicho, no, yo mejor me voy de aquí. No me tratan bien, me son muy duros, se va. Pero ¿sabes qué? Un día lo van a encontrar. ¿Sí? Lo van a encontrar. Pero la verdad de las Escrituras es que un cristiano verdadero, ¿sí? No se va a perder. ¿Por qué? Porque la buena obra que él empezó, dice, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no se va a perder. Si un día uno es salvo, ¿sí? Ahí podría decir salvo, siempre salvo. No el siempre salvo que dicen otros, ¿sí? No se va a perder. Por eso Juan les va a hablar más adelante a los cristianos. Les va a decir, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. En el sentido de que ningún falso maestro, o sea, no tienes necesidad de aprender esas cosas, porque ustedes ya reconocen la verdad. Entonces, una muestra, una particularidad de un anticristo, estos que se apartan de la comunión. Por eso les dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan detalló que si esos maestros y sus partidarios hubiesen poseído de veras la verdad, la vida eterna, habrían permanecido con nosotros. Ahora, los desertores dan evidencia clara de su verdadero carácter y condición no degenerada. ¿Ok? Ahora, los que salieron, no salieron porque dijeron, me voy. Estos los que salieron oyeron a estos falsos maestros. ¿Sí? A estos que decían, ¿saben qué? Nosotros ya no tenemos pecado. A estos que decían, ¿sabes qué? Cristo era un espíritu, ¿sí? Que descendió en un hombre llamado Jesús en su bautismo. Y cuando estaba crucificado, ¿sí? Salió. Entonces muchos escucharon fábulas, ¿no? Otra doctrina, como le dice Pablo, de demonios. Y salieron. Ya me imagino, por eso vuelvo, siempre me pongo, ya me imagino a los demás de la iglesia. ¿Qué pasó? Claro, Juan, ¿no? Los falsos maestros dijeron, no, Jesús no, era un hombre normal, quizá era un profeta, quizá era un hombre extraordinario. Por eso Juan les habla de lo que es la prueba doctrinal. No, yo lo he visto a Jesús, yo he estado con Él, yo he hablado con Él, ¿sí? He palpado, o sea, he escuchado sus enseñanzas, pero no escucharon a Juan. Entonces estos se salieron. Las Escrituras no me dicen que Juan empezó a llorar, ¿por qué se han ido? Pobrecitos, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Yo he estado con Cristo, ¿cómo me van a dejar? Yo soy un apóstol. De entre los 12 yo era uno de los 3. No dice, ¿no? No hay quien llora y dice, ay, pobres, que me estoy solito, me estoy quedando. Y ahora, ¿quién me va a dar ¿de qué voy a vivir? O sea, no. Juan es claro y dice, se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Un verdadero cristiano siempre va a permanecer fiel a la fe y va a perseverar hasta el fin, no importando las situaciones que pasen. Siempre va a seguir. Siempre va a seguir. No se va a ir a la primera que le riñan o a la primera que le digan algo, no se va a ir. Va a seguir y va a seguir, no importando que su familia se vaya en contra de él, ¿sí? Que las personas malvadas se vayan en contra, porque en este mundo hay personas perversas, malvadas, y los peores son aquellos que dicen ser cristianos. Ni siquiera el vecino es tan malo. Peores son los que dicen ser cristianos, gente que no tiene ni un poquito de amor y dicen ser cristianos.
Mentira. Si fueras cristiano, ¿sí? Amarías a Cristo y amarías a su iglesia. Por lo menos tuvieras hasta compasión de la multitud como tuvo Jesús, ¿o no? ¿Sí? Mentira es. Creen, dicen ser cristianos. Dicen. Y a veces Dios permite esas cosas, situaciones, ¿sabes para qué? Para que tengan un justificativo legal de que se vaya a lo más profundo del infierno, porque peor es, dice el Señor. A veces soy muy duro, ¿no? Es que ya me lo han dicho. Mayor será el castigo. Oh, Capernaum, decía el Señor, mayor será el castigo. Porque si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho estas señales, ellos hubieran creído. Aquel que ha conocido las Escrituras, conoce, ha ido a la iglesia, ¿sí? Y va a tener mayor castigo que aquel que ni siquiera ha escuchado. Claro que su fin también va a ser el juego eterno. La ira de Dios va a estar contra ellos. Entonces, estos anticristos son aquellos que abandonan la comunión. No solo con Dios Padre, con su Hijo, sino con su iglesia. ¿Sí? Son aquellos que han abandonado a aquellos. Nunca fueron regenerados. Quizás estuvieron como Demas, ahí un tiempo, ahí llevando las cargas de Pablo, llevando sus cosas, pero un día dijo, me voy. Difícil es decir, no, es un anticristo, no, pues, pero Juan lo dice, ¿sí? Juan lo dice, por eso está hablando, ¿sí? Estos son los anticristos. Y lo segundo que los identifica los anticristos son aquellos que niegan la fe. Por eso el versículo 22 y 23, hasta el 23, ¿qué dice? ¿Quién es el mentiroso? ¿Sí? Un anticristo es un mentiroso. Ah, no, me he saltado el 21, ¿sí? El 21. Dice, así que tranquilos, ¿sí? No son de nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero vosotros, ya esto, pero el versículo 20 nos vamos a saltar porque ahí está ya haciendo su contraste con uno que es cristiano. Primero vamos a ir con aquellas características de aquellos que no son cristianos, ¿ok? Por eso nos vamos a saltar a la segunda, al versículo 22, donde ahí nos muestran quiénes son anticristos, o una particularidad claramente reconocible de los anticristos es que niegan la fe. Versículo 22, ¿qué dice? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Aquel que dice que niega que Cristo es el Mesías, el Salvador, el Libertador, el Profeta, el Rey de Reyes, aquel que vino que es el sacerdote de nuestra fe, aquel que es el Redentor prometido, aquel que niega eso, ¿sí? Es un anticristo. Versículo 21. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es, ¿qué dice? Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega esa revelación, esa unidad entre el Padre y el Hijo. Cuando viene un testigo de Jehová, dile, ¿quién es Cristo? ¿Qué te va a decir? Es el Hijo de Dios, claro, por eso dicen las Escrituras, Padre, ¿no es cierto? Pero ellos no reconocen a Cristo como Dios. ¿Qué dice Filipenses 2:5? 2:5 al 11. ¿Qué dice? O Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Él era Dios. ¿Sí? Dios hombre. Dios hombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo. Hay una unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Hay una unidad.
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, ¿sí?, tampoco tiene al Padre, o sea, no es cristiano. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa. Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero cuando la salvación verdadera, ¿saben qué se requiere para una salvación verdadera? Aceptar a Jesús como el Mesías ungido de Dios. Afirmar que Él es el único Dios hombre. Y peor, y más aún, obedecer a las enseñanzas de su evangelio. Aquellos que salen alrededor hoy día están ahí en las iglesias o han hecho sus cosas, sí. Si tomáramos las pruebas de Juan, ¿son cristianos? ¿O es que siempre están amando más al mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, sí, ¿no ve? Ellos creen que con ir un día al año, o celebrar una Navidad, o qué sé yo, piensan que son cristianos. No. Un verdadero cristiano, ¿qué es? Aquel que obedece su palabra. Dice o no hemos leído, obediencia, amor a Cristo, a su iglesia, a su servicio. Aquel que se esfuerza por las cosas del Señor. Ahora, podemos tener tiempos donde realmente no queremos. Es como a mí me pasa, a veces no, domingo yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana para subrayar y hacer aquellos. Y a veces mi cuerpo quiere dormir, porque me siento cansado. Pero el Señor he aprendido su palabra, esforzate, agonizaste. Y eso que ni siquiera trabajo 24/7, porque tengo que trabajar también, porque tengo que comer, porque tengo que todavía alimentar, tengo familia, tengo esposa, tengo que pagar todavía alquiler, tengo que hacer todavía muchas cosas. Claro, me encantaría sentarme 24/7 en un escritorio y empezar a seguir haciendo. Pero bueno, Dios así lo ha permitido, ¿no? ¿Sí? No crean que para mí no me cuesta levantarme. No, me esfuerzo. Me levanto. Y en estos 2 domingos que no he estado me he sentido medio raro. Medio raro me he sentido. Lo he visto al mundo así, digo, alejados de Dios, no piensan ni siquiera. No piensan, no hay, ni se puede hablar, aunque no me creas. Porque están en sus cosas, están sumidos en sus cosas. Están queriendo ganar al mundo. Te sientes impotente, así. O sea, es algo particular. Entonces, uno que es anticristo, ¿sí?, niega la fe en Cristo Jesús. Abandona la comunión. Y tercero, por naturaleza, los anticristos tratan de confundir a los fieles. En otras palabras, engañan a otros. Por eso el versículo 26 que dice, os he escrito esto sobre todo sobre los que os engañan. Los falsos maestros persisten en tratar de descarriar a los santos, pero en última instancia no pueden lograr que los creyentes abandonen la fe. No van a poder. Podrán arrastrarlos quizá un tiempo, pero no van a poder. No van a poder. Estos pueden confundir la simplicidad de la devoción de los creyentes en Cristo. Pueden confundir. ¿Sí? Con un otro evangelio. Por eso Pablo les decía a los Gálatas, ¿no es cierto? Si alguno viene con un otro evangelio, ¿sí?, no creáis. Cualquier otro evangelio es, ¿qué cosa? Anatema, es maldito.
En los tiempos del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, los Gálatas, los Corintios, todos, ¿no? Todos trataban de ¿qué? De aumentar, ¿sí? A la salvación que es en Cristo Jesús, ritos, ¿no? Cosas que tienen que hacer. Tienes que añadir conocimiento, tienes que circuncidarte. Otros decían, tienes que cumplir la ley de Moisés. Otros decían, tienes que hacer seguir manteniendo estas costumbres, no tienes que comer esto, no tienes que beber esto. Y Pablo por eso les dice, el reino de Dios no es ni bebida ni comida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos completos en Él lo hizo todo. Nosotros debemos creer en ese Redentor, que Él lo hizo todo. Estos falsos maestros y los partidarios siempre van a manipular su confianza espiritual. Siempre. Se van a meter a las casas. Van a hacer dudar de la suficiencia de la palabra. No es todo la palabra. Los escritos de, qué sé yo, de los mormones o los escritos de, ¿cómo se llama esto? De los sabatistas, la mujer está. Elena White, ¿qué más tenemos que añadir? No, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Sí? Esto es suficiente, no necesito otro escrito de alguien por ahí que supuestamente ha recibido revelación o qué sé yo. Estos falsos maestros van a lograr que se confundan o estén inseguros de las doctrinas claves. Porque esa es su tarea, esa es su meta. Ahí vamos a quedar, ¿por qué? Porque más adelante, el siguiente domingo, si tú vienes aquí, vas a saber cuáles son las características de los verdaderos cristianos. Pero resumiéndote ya al final, ¿sí? Los que Juan les dice anticristo, ¿sí? Y no es para que se sientan mal, son aquellos que han negado la fe. Son aquellos que se han apartado de la fe. Son aquellos que tratan de engañar a los fieles. Por eso digo, a veces sería bueno que se vayan, pero váyanse de callado. Dejen de arrastrar a otros. Váyanse. El Señor está permitiendo aquello. Pero dejen de arrastrar a otros. Obviamente los que arrastran a otros no van a ser con palabras duras, no, con lisonjeras, como dicen, dulces. Palabras hasta bíblicas. Se han podido engañar a otros, ¿sí? Cuyo pastor principal era Juan, el apóstol, aquel que estaba con Jesús, que había andado con Jesús, que caminaba con Jesús, que había estado en el monte de la transfiguración, le había dado todo aquello, imagínense. Pero un verdadero cristiano, ¿sí? Se va a afirmar en la fe, va a permanecer fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque va a entender la verdad de Dios. Nunca un cristiano verdadero no se va a perder. Dios no lo va a permitir. Los falsos van a salir, tienen que salir. Porque el plan divino de Dios es así, tienen que salir. Va a hacer situaciones. Dios es el que va a mover todo el universo entero. ¿Para qué? Para que salgan y se reúnan entre ellos en otros lugares, en noches de gloria, en noches de no sé qué cosas, ¿sí? Ahí se van a reunir. Pero un día, ¿sí? Un día, dice el Señor, van a estar ante su presencia. Y en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre he hecho milagros, he profetizado, he sacado demonios. No te conozco. Yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. No te conozco. Entonces Juan es claro.
al presentar cuál es la iglesia verdadera y cuál es esa falsa, de aquellos que dicen ser cristianos. El que es verdadero va a permanecer hasta el final. El que es verdadero va a permanecer hasta agonizar hasta el final. Más adelante les va a decir, sí, el que es verdadero va a santificarse cada día más. No va a querer que celebren una Semana Santa, sino una vida santa. Va a seguir. Es difícil, es difícil. Por eso el Señor les dijo, Señor, son pocos los que se salvan, esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Aunque resulta a veces duro, Señor, a veces hablar de lo que dice tu palabra para aquellos que oyen. Pero tu verdad sobre todo, Señor, tiene que prevalecer, Padre Santo. Gracias, Señor, porque así como Juan habla a aquellos que son parte de la iglesia verdadera, Señor, para que ellos no sean confundidos en la visión o en la verdad acerca de Cristo, Señor, y puedan arrepentirse o puedan volver al camino que, Señor, Dios ha trazado. Nosotros también, Señor, queremos agradecerte porque a veces, Señor, nos cuesta recibir, pero es la verdad, Señor. Por lo menos es aquello que dice tu palabra, bendito Dios. Oramos, Señor, para que tú nos puedas permanecer, Señor, por tu gracia. Sigue aquí en la iglesia, sigue aquí, Señor, perseverando, no importando la situación, la adversidad, la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez o ninguna cosa que creada, Señor, nosotros podamos decir, Señor, realmente que somos más que vencedores, porque, Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, papito amado, bendice este día, bendice esta semana, Señor, líbranos de todo mal, Señor, líbranos de toda tentación, Padre. También, Señor, te dejamos nuestras ofrendas, porque también son parte de tu enseñanza, bendito Dios, pero no lo hacemos por obligación, ni Señor, no lo hacemos con tristeza, sino con un corazón alegre, Padre. Gracias, papito, Señor, por darnos ese privilegio también. Gracias, Señor. Bendice aquí a los niños que están hoy. Sé que para ellos, Señor, es a veces pesado, bendito Dios, pero dice tu palabra que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y aquellos que son instruidos en tu palabra, Señor, como dice las Escrituras, Señor, ellos van a permanecer, bendito Dios. Si así tú los has llamado, bendito Dios. Tu palabra dice, instruye al niño en su camino, y aunque fueran viejos, no se apartarán de ti, dice tu palabra. Gracias, papito Dios. Bendecimos esta mañana, esta semana, y si Dios quiere, Señor, podamos reunirnos el siguiente domingo para seguir estudiando tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.